percepción de los sonidos, que son los sonidos, son ondas en el éter, en el espacio, en el aire, que cuando llegan a nuestros oídos provocan una respuesta, una percepción, primero, que nosotros interpretamos como sonidos. Las características de estas ondas son dos importantes en fisiología: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia se refiere al número de veces que estas ondas se repiten en un segundo, y a eso se llaman ciclos. Se miden en hercios, que son el número de veces que una onda se repite en un segundo. Si podemos tener una onda de un hercio, como la imagen que estamos viendo, 2, 3, 10 hercios, 10 veces en un segundo, y así sucesivamente. Nuestros oídos están hechos para detectar variaciones en esa frecuencia. Cuando se detectan variaciones en esa frecuencia, se ve que los mejores oídos, los más entrenados, son capaces de detectar un rango amplio de variaciones en la frecuencia de ondas. Y ese rango amplio va desde las 20, o sea, 20 hercios, hasta los 20.000 hercios. 20 a 20.000 hercios. Eso es lo que podemos detectar. En realidad pueden detectar los oídos más entrenados, que están entrenados para percibir pequeñas variaciones. El común de los mortales, para decir todos nosotros, no llegamos a esos 20.000 hercios. Si llegamos a 15 ya está muy bien. Tendríamos que estar entrenados en escuchar música, identificar los diferentes instrumentos de las orquestas para poder decir que percibimos hasta 20.000. Sin embargo, el rango de comunicación, para decir el rango de variaciones de frecuencia en las que se da el lenguaje, va desde los 150, 200, hayan puesto 400 hercios, hasta los 3000. Esas son las variaciones de frecuencia que se necesitan para que nosotros podamos percibir los sonidos del lenguaje. ¿Para qué está hecho el oído en los humanos? Básicamente para percibir esas oscilaciones emitidas por otros seres humanos, que se llama lenguaje, que le sirve para la comunicación. Para eso es el aparato auditivo en el humano y sobre todo en el humano moderno. En los humanos antiguos y en los animales no es esa la función del aparato auditivo, no detectan sonidos del lenguaje, detectan sonidos, pero sobre todo relacionados con su supervivencia. Los animales cazadores, los que se especializan en cazar a conejos y otras cosas, utilizan su oído para detectar a su presa. El sonido del conejo cuando está correteando en el campo, comiendo su zanahoria, o lo que venga a mano, excepto algo que sea más grande que él. Y en este caso también le sirve el oído como presa. ¿Para qué le sirve el oído como presa? Para sobrevivir de su depredador. Entonces, los animales están especializados para percibir sonidos que les permitan sobrevivir, ya sea para correr y huir, por ejemplo, al tigre, cuando el tigre no conoce a una tigrita. A ver si puede ser. ¿Un qué? Un gato, genial, fantástico. Un gato que esté ahí, un gato monte, que esté caminando medio desprevenido, buscando qué cosa va a comer el día, no hay nada para el desayuno, y de golpe escucha el sonido de un jet caminando por ahí cerca. Él ya sabe por experiencia que ahí adentro hay hombres, que el hombre tiene armas, y por lo tanto él peligra. ¿Qué va a hacer? Va a salir escapando lo más rápido que pueda, le está sirviendo para sobrevivir. Y después de haber escapado encuentra el sonido de una presa pequeñita y se va encima de ella porque le va a servir de alimento.
Entonces sirve para sobrevivir el ruido. Para nosotros no hay esa función porque en nuestro mundo moderno no tenemos ese tipo de riesgos, excepto el jefe de la empresa o de la fábrica donde trabajamos. Y también a ese nivel nos sirve lo mismo. La otra característica del sonido de interés en medicina es la intensidad del sonido. Obviamente pequeños sonidos, sonidos intermedios, fuertes sonidos, sobre todo por su capacidad de lesionar el oído. Entonces nosotros percibimos un amplio rango de intensidades del sonido. La intensidad se refiere al tamaño de estos ciclos, de estas ondas. Mientras más grande la onda, mayor su intensidad de percepción. Y aquí tenemos, si quiere trabajar claro, una serie de ejemplos de diferentes intensidades de sonido. Fíjense ustedes que los límites de percepción segura de los sonidos son 120 decibelios. Los decibelios son una escala sin otras unidades, comparativa de hecho de la intensidad del sonido. Se refieren a la relación entre la energía relativa de una fuente que está generando un sonido con un estándar. Y aquí ponemos el límite de nuestra percepción auditiva, 120 decibelios. Este nivel, 120 decibelios, es el límite de seguridad para nuestro aparato auditivo. Más allá de esa intensidad se empieza a producir daño rápido, instantáneo, si ustedes quieren, en los oídos se percibe un ruido de 130, 140 o más. Así que no conviene escuchar ruidos demasiado intensos cuando ustedes se van a una discoteca y se paran al lado de los parlantes. Tal vez no lleguen a los 120 decibelios, tal vez estén en los 100 decibelios, 110 decibelios, pero sepan ustedes que eso les está causando daño a sus oídos. Que si esta es una exposición repetida, va a disminuir su agudeza auditiva. ¿Ok? Es importante eso. Por debajo de esos 100 decibelios, aquí ponemos ejemplos. Un ronquido me parece fantástico, que lo pongo como ejemplo. El ruido de máquinas. Y hay un rango que es el rango de la intensidad de la comunicación. Los sonidos, desde cuando los percibimos como lenguaje. Fíjense que desde los 30, 40 decibelios hasta los 50 o 60 decibelios. Esa es la intensidad de los sonidos que nosotros podemos percibir cómodamente en nuestro proceso de comunicación. Sonidos más básicos, de menor intensidad, los percibimos a condición de que haya silencio en el ambiente. Si hay silencio en el ambiente podemos percibir sonidos de menor intensidad, pero si hay un ruido de fondo, de bulla, como en el que hay actualmente cuando ustedes están sin un profesor, no se percibe nada. Al final se entera de lo que están hablando. Tienen privacidad absoluta. Bien. ¿Cómo está constituido el oído? Ustedes me pueden dar cátedra de eso. Ustedes fíjense que el oído tiene una parte periférica, que es el aparato auditivo, y una parte central, que son las vías auditivas y los centros auditivos. Estas dos porciones son importantes de conocer, sobre todo para los que se van a dedicar a los oídos, los otorrinos, que van a ver la parte del oído periférico, la parte del aparato auditivo, y los neurotólogos o neurólogos se van a dedicar a ver parte de esto y las vías auditivas y centros. Así que pongan atención. El aparato auditivo dividido arbitrariamente en tres porciones: un oído externo desde el pabellón hasta el tímpano, un oído medio muy pequeñito que es una cajita que va desde el tímpano hasta el
las ventanas oval y redonda para no perder mucho tiempo, y el oído interno, lo que llamamos el canal o la cóclea. ¿Okay? Esas tres porciones constituidas por cada uno de diferentes elementos. Veamos, en el oído externo encontramos un pabellón auditivo que lo que hace es redirigir las ondas, hacer que reboten en el pabellón y dirigirlas hacia el conducto auditivo, el conducto que transmite esas ondas hacia la membrana timpánica. ¿Qué hace la membrana timpánica? Vibra, es una membrana densa como un tambor, que cuando llegan las ondas sonoras vibran, y cuando vibran ponen en marcha a los elementos del oído medio. ¿Hay algo más de eso? Los elementos del oído medio, saben ustedes que tenemos una cadenita de huesos, los más pequeñitos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el hueso más pequeño de nuestro cuerpo? El estribo, ¿no es cierto? El siguiente es el y el otro es el manguito. Y ahí están los tres conectados unos con otros para vibrar. Además de eso, están conectados por unos ligamentos que los mantienen en su lugar. No sé si tendremos alguna imagen al respecto. Aquí tenemos una bonita imagen en la cual se notan los ligamentos que los unen a los unos a los otros, pero sobre todo los músculos del oído medio. ¿Cuáles son? Son dos. Uno es el músculo estapedio, que es este, que está fijándose en la base del estribo, y cuando se contrae lo inmoviliza o les reduce la movilidad. Y el otro es el núcleo tensor del tímpano. El núcleo tensor del tímpano se inserta en la base del martillo, y cuando se contrae, se tensa, reduce la vibración del tímpano. En resumen, son dos músculos que lo que hacen es atenuar la transmisión de las ondas de la vibración del tímpano. Nos sirve para protegernos de los sonidos muy intensos. Su función de ambos es la misma: proteger al oído interno de estímulos muy poderosos. Además de eso, en el oído medio vamos a encontrar un conducto o canal, antes que te duermas, que se llama ese. El conducto o canal que hay en el oído medio, clase de neurofisiología, audición. Trompa de Eustaquio, eso. La trompa de Eustaquio que conecta el oído medio con la boca. Entonces, ¿cómo se llama? La faringe, bravo. Termina en la faringe. ¿Para qué sirve la trompa de Eustaquio? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Para igualar las presiones de entre qué? En el medio externo y el oído medio, por supuesto. En lo funcional ya veremos eso. Volviendo al oído medio, vean ustedes, aquí tenemos la lámina timpánica, que es relativamente grande en relación a la ventana oval. La membrana timpánica es varias veces más grande que la ventana oval, y por lo tanto lo que hace es cambiar la impedancia de la transmisión de las ondas del sonido. Si es una gran lámina que está vibrando y va a actuar sobre una pequeña superficie, una pequeña lámina como se la ventana oval, ¿cuál de las vibraciones va a tener más fuerza? Va a tener menor impedancia. Obviamente, más grande, más fuerza; más pequeña, entonces transmite esa fuerza. Cambia la impedancia, ¿por qué? Porque estamos cambiando de un medio aéreo, cual está en el conducto auditivo y en el oído medio, a un medio líquido, a un
medio líquido que es la perilinfa, que obviamente por ser acuoso tiene mayor resistencia. Necesitamos aumentar la fuerza por la que se mueva esa ventana oval. Sin darle demasiada vuelta, aquí pondremos un esquema que nos oriente. Fíjense que aquí estamos representando esquemáticamente la estructura del hueso, el peñasco, la cuestión del oído externo, y de las membranas que están en su interior. Encontramos dos grandes estructuras que son el caracol o la cóclea, que es lo que nos interesa para la audición, y otro sentido, que son los conductos semicirculares, el triclo y el sacro, que nos sirven para la orientación y el desplazamiento de las aves. Dos sentidos metidos dentro de un mismo órgano, dentro del peñasco del hueso temporal. Van a funcionar independientemente, pero obviamente cuando hay lesiones se van a lesionar simultáneamente muy a menudo. Así que eso es importante, no solamente hay trastornos de la audición, sino que a menudo esos trastornos se acompañan de trastornos del equilibrio. ¿Ok? Bueno, eso es lo práctico. Volvamos a lo que nos interesa. Nos vamos a abocar entonces al caracol. Aquí tenemos el caracol, fíjense ustedes, es un giro de estas membranas sobre sí mismas, unas 2,5 veces, de 2,5 vueltas, y en su interior estas membranas, ustedes las ven monstruosamente amplificadas en la parte inferior derecha de la imagen, están divididas en conductos o ramas. Fíjense que hay 3 ramas. Una que está hacia arriba es la rampa vestibular, la otra, la de abajo, es la rampa timpánica.